Hola, vamos a continuar con nuestra clase de programación orientada a objetos y hoy vamos a trabajar con sobrecarga de métodos y métodos constructores. Antes de explicar el concepto, pues vamos a seguir trabajando con unas clases para poder trabajar con la misma clase que veníamos trabajando, la de vehículos, para poder explicar un poco de qué va la sobrecarga de métodos, que es por donde vamos a comenzar. Tenemos la clase de vehículos que tiene unos atributos: placa, color, año y motor. Motor aquí no me estoy refiriendo a si tiene motor o no, sino el tipo de motor. 1.4, 1.6, 2.0. Y aquí me estoy refiriendo, pues, en mi clase abstracta solo a vehículos de motor. Estoy excluyendo aquí bicicleta. Podría trabajar con ese esquema que trabajamos en las explicaciones anteriores de vehículos a motor o vehículos sin motor, pero por ahora no me importa. Todos mis vehículos van a tener motor. Y aquí tenemos un método que se llama registrar, al cual le voy a pasar un tipo de dato que se llama PLC. Es un tipo de dato string. Aquí venimos con el primer concepto que no habíamos visto antes y es el de esta palabra clave que tenemos acá, this. This en inglés, en español quiere decir esto, perdón. Cuando nos referimos a this en la mayoría de los lenguajes de programación, en este caso Java, que es el lenguaje que vamos a pasar a trabajar, nos estamos refiriendo a esto. Este objeto que estamos creando, que aún no sabemos cuál es, porque estamos en nuestra clase abstracta y no sabemos cómo se va a usar esa placa. No sabemos a qué objeto va a pertenecer y no sabemos si va a pasar un mensaje a otro objeto. Queremos que modifique, cuando estoy llamando al método registrar, el valor del atributo placa de este objeto con el que estoy trabajando. ¿Qué quiere decir? Que cuando llame registrar y le pase una variable del tipo string, pues va a cambiar el número de placa y le va a asignar el valor de PLC, que es la variable que le estoy pasando en ese instante. Vamos adelante, entonces tenemos otro método llamado registrar. Este registrar se diferencia del primero porque tiene dos tipos de datos. Bueno, perdón, dos datos en cantidad del mismo tipo de datos. Son dos strings los dos, PLC y CLR. PLC en mi programación es placa y CLR quiere decir color. Entonces, ¿qué quiere decir? Placa se lo va a asignar con el dis, lo que yo le pase por PLC lo va a asignar a placa y lo que le pase por CLR se lo va a asignar a color. Pues el siguiente registrar se llama igual, tiene tres argumentos que le estoy pasando y son, los dos primeros son del tipo de datos string y el tercero es un tipo de datos de número entero. ¿Qué va a pasar? Que va a asignar placa al primer string, el segundo string va a asignar color y el tercer string, que va a venir en tipo de dato entero, pues lo va a llamar year y se lo va a asignar a años. Tenemos tres métodos o funciones. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues en cualquier lenguaje de programación que ustedes programen, saben que hacer tres funciones con el mismo nombre les daría error. Porque bueno, los nombres que se declaran de las funciones pues son únicos y reservados ya a partir de adelante en el sistema y solo lo puedes dar para ese uso. ¿Qué es la sobrecarga de métodos? Pues la sobrecarga de métodos es usar el mismo método pero dependiendo de la cantidad de atributos que le mandes o el tipo de datos. No tengo que programar distintas funciones para la cantidad de atributos que estoy mandando. Sencillamente él va a reconocer cuántos tipos de datos estoy mandando y qué tipo de datos estoy mandando para saber cuál de esos métodos usar. Eso se llama sobrecarga. Asignar mayor cantidad de atributos o diferentes tipos de datos al mismo método y poder trabajar igual con él. Vamos a ver en la parte práctica cómo funciona esto. Seguimos trabajando en nuestra clase de vehículos que, bueno, viene con el mismo esquema que teníamos anteriormente. Vehículos hereda motor, motor hereda carros, particulares hereda a sedán y sedán hereda Corolla. Es decir, en mi último nivel de herencia tengo la clase Corolla, que es la que voy a usar, que usa sedán, usa particulares, usa carro, usa motor y usa vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que Corolla tiene unos atributos: placa, color, año y motor. Y tiene un método llamado registrar que tiene tres distintos tipos de uso porque tiene una sobrecarga. ¿Cuál vamos a usar? Vamos en adelante a ver. Estamos declarando un objeto llamado carro. Estamos haciendo la instancia de Corolla. Así que nuestro espacio en memoria ahora se llama carro. Y vamos a usar un método de carro, que es el método registrar. Y a ese método de registrar le estoy pasando dos tipos de datos.
Los dos tipos de datos que le estoy pasando son string. Fíjense que lo estoy pasando dentro de comillas, así que él lo va a reconocer como string. Le estoy pasando primero algo que me parece que puede ser la placa, bueno, y algo que me parece que puede ser el color. A vista simple, en mi imaginación, porque realmente no sé, le puedo estar pasando cualquier tipo de dato allí. Entonces, ¿qué va a hacer él con registrar? ¿Cómo sabe a cuál registrar va a llamar? ¿De cuál de los tres métodos de registrar que usé? Pues él busca el primer factor que busca para hacer la coincidencia, pues es la cantidad de argumentos que le estoy pasando. Y aquí le estoy pasando dos argumentos. ¿Dónde va a buscar? Aquí. El segundo registrar tiene dos argumentos y pues los dos argumentos son de string. Así que cuando yo estoy llamando a registrar y le estoy pasando dos argumentos, él va a usar este registrar que estoy marcando acá. Le estoy pasando el primer método, el primer tipo de dato, perdón, lo va a tomar como placa y el segundo tipo de dato lo va a tomar como color. Así que está bien de una manera correcta allí asignado. Vamos con otro objeto. Estoy usando la misma clase, pero voy a instanciarla en otro objeto, que es carro 2. Sigue siendo un Corolla. Puede tener la misma estructura, pero bueno, es otro objeto, es otro espacio de memoria distinto. ¿Y qué pasa con carro 2? Pues que carro 2 lo voy a registrar también y le estoy pasando un solo tipo de dato, que es un string también, está entre comillas, es un string. ¿A qué coincide? Al primer registrar. El primer registrar que estoy haciendo, pues, es el que lo va a usar. Así que como le estoy mandando un solo tipo de dato, y ese tipo de datos es string, pues busca la coincidencia de placa, registrar. Sigo con un nuevo objeto que estoy creando, carro 3. Sigo con un Corolla. Y a carro 3 le estoy pasando tres tipos de datos. Dos string y un tipo de dato entero. ¿Cómo sé que es entero? Pues es numérico y no está entre comillas, no lleva valores decimales. Estoy dando un entero. Él busca la coincidencia. ¿Y cuál coincidencia tiene? El tercer método de registrar que le estoy pasando. El primer método lo va a llamar PLC, el primer dato lo va a llamar PLC, el segundo dato lo va a llamar CLR y el tercer dato lo va a llamar year. ¿Y qué va a hacer con eso? Pues va a asignar dentro de mis atributos de mi clase, va a hacer toda esta asignación que tengo acá. Entonces fíjense que puedo asignar cuantos métodos quisiera, cuantos tipos de datos quiera, pero tiene unas reglas sencillas esto, y aunque no las estamos viendo acá. ¿Cuáles son esas reglas sencillas? Pues tiene que estar en orden esto, al menos en Java, que es un tipo de lenguaje tipificado. Yo no puedo declarar el primer tipo de registrar, el que sea de tres tipos de datos, porque entonces si yo le mando un solo tipo de datos, como en el caso de carro 2, no va a leer hacia abajo. Él va a empezar a leer, si le estoy mandando tres tipos de datos y él encuentra la primera coincidencia en tres, lo va a leer allí. Pero si estoy mandando un tipo de datos nada más y cuando él comienza a leer va a encontrar tres tipos de datos, pues no va a leer hasta abajo. Así que tienes que estar en este orden. Desde la menor cantidad de datos a la mayor cantidad de datos. Comienzo desde 1, voy a 2 y voy a 3. Si no, va a ser un error para leer. No va a haber un error para leer, sino que no va a leer la tipo de datos que estoy haciendo. ¿Cómo puede ser que no voy a leer? Fíjense ustedes. Carro 4 es igual a New Corolla. ¿Cómo puede no leerla? Puede no leerla, como les dije, que no es un error de programación, es un error lógico, que yo estoy colocando la ubicación como no es. Y un error de programación que sí puede ser el carro 4. Pues yo estoy mandando carro 4, y le estoy mandando registrar, y le estoy mandando un solo argumento que es un entero. El entero es 2017. No está entre comillas. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a buscar aquí en mis tipos en mis métodos de registrar, y pues si existe un registrar, el primero que acepta un método, pero es un método de string. Así que cuando yo le estoy mandando un método entero, pues no lo va a compilar, porque él no encuentra esa coincidencia. Allí sí me ha dado un error Java. Java me va a decir que estoy tratando de hacer mandar un tipo de dato a un método que no es algo que no está esperando. Estoy mandando un entero y el método estaba esperando era un string. Vamos a un poco adelante entonces a ver qué es métodos constructores. Y lo explicamos aquí porque, bueno, tenemos el conocimiento cerca y y tiene que ver un poco con sobrecarga de métodos también, si lo usamos en la misma vía. Vamos con el método constructor. Tenemos aquí nuestra declaración class vehículo, que es exactamente igual que la anterior, solo que el método esta vez no se va a llamar registrar, se va a llamar vehículo. Fíjense,
tengo tres, o sea, tengo exactamente los mismos métodos que tenía en la clase anterior, pero no se llaman registrar, se llaman aquí vehículo. Estoy llegando a mi clase de Corolla Sten Sedan y estoy llegando ya exactamente como lo tenía. Entonces, ¿qué es un constructor y en qué se diferencia de un método normal? Un método constructor ocurre cuando estoy instanciando ese objeto. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando yo lo estoy declarando, carros igual a new Corolla, yo estoy pasando los tipos de datos allí que yo quiero que me busque en el constructor, es decir, en el método que está inicializando ese objeto, pues que me asigne ya de una vez esos valores. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy haciendo un constructor que se llama que va a usar dos tipos de datos. La cantidad de dos datos. ¿Qué estoy haciendo? Pues busco aquí en mi método constructor a cuál corresponde dos tipos de datos, pues corresponde a vehículos y ese es el que voy a usar. Carro 2 le estoy mandando un tipo de datos y va a buscar pues el primer constructor. Carro 3 estoy mandando tres cantidades de datos y esto va a buscar el constructor 3. Y carro 4 es exactamente igual. Estoy mandando New Corolla y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un constructor para para una cantidad de datos. Pero ¿cuál es la utilidad del método constructor en sí y cómo lo identifico? Pues en Java, un método constructor es sencillamente el que se llama cuando está invocándose, cuando se está haciendo la instancia de esa clase. Fíjense que aquí tengo las 4 instancias que estoy haciendo en New Corolla, así que el constructor se va a llamar ahí. ¿Y cómo se identifica en Java? Pues en Java el método constructor lleva el mismo nombre que la clase. Cuando en Java yo estoy buscando, cuando declaro un método que se llama vehículos dentro de una clase que ya se llama vehículos, Java va a reconocer que ese es el método constructor. Si ese método se llamase carros, no fuese un método constructor. Lo tendría que llamar como en el ejemplo anterior, que será la clase registrar, que era el método registrar, perdón. Fíjense que es el mismo método, es la misma declaración, solo que en la explicación anterior no era constructor y aquí sí lo es. ¿Por qué aquí sí lo es? Porque tiene el nombre de la clase. Y el método constructor puede ir con parámetros o sin parámetros. Y seguimos el mismo criterio de selección que tenemos en la explicación anterior, en la sobrecarga de métodos. Primero revisa la cantidad y después revisa, una vez que haya encontrado la coincidencia de cantidad, revisa la coincidencia en el tipo de datos. Así que aquí tenemos la utilidad de esto. Pues la utilidad es que nos ahorramos un poco de código, no tenemos que hacer unas declaraciones. O sea, no tenemos que hacer mayor cantidad de declaraciones, pues cuando estamos haciendo la instancia le pasamos de una vez la cantidad de datos que estamos mandando y lo podemos usar en distintas aplicaciones que le queramos dar sin necesidad de estar creando funciones nuevas para la cantidad de tipo de datos que estamos mandando. Esto es la utilidad de un método constructor. La explico aquí en sobrecarga de métodos, pues porque fíjense que tiene bastante que ver. Yo en un método constructor también podría hacer sobrecarga. Es un método que funciona exactamente igual que un método normal. Así que yo podría o mandarlo sin tipo de datos, como hemos hecho los métodos que nada más se declaran, ya sea una función como puede ser el método arrancar o el método apagar y encender de los vehículos que estábamos usando. O podría mandarlo con una cantidad de datos, como aquí, pues yo estoy declarando placa, color y el año. Pues yo estoy mandando aquí una cierta cantidad de datos y él va a reconocerlo en la declaración. Fíjense que tanto en esta explicación como en la anterior de esta misma clase estamos trabajando con los mismos métodos, solo con un distinto nombre. Mismo método que tienen sobrecarga y tienen distintos nombres. Y eso es lo que hace la diferencia entre un constructor y un método que no es constructor, pero ambos, como tienen métodos, tienen las mismas propiedades, así que yo puedo declarar la sobrecarga en cualquier caso. ¿Cómo se llama entonces cuando estoy declarando el método constructor? ¿Cómo lo estoy llamando? Pues cuando declaro el new, cuando estoy haciendo la instancia de esa clase, estoy convirtiendo en un objeto, pues ahí es donde estoy llamando método constructor. Y si no fuese un constructor, ¿cómo lo llamaría? Pues como lo llamé anterior, con registrar, con el símbolo de guión mayor que, como es como llamamos todos los métodos en Java. Hasta aquí la explicación de los métodos constructores y la sobrecarga de métodos.